Ho esteu passant bé, estimat públic? Doncs ara rebrem un número impressionant. A continuació, senyores i senyors, amb tots vostès, el gran mestre de la hipnosi, de reconeguda fama internacional, el doctor Orwell Morelius. A l'estació d'hipnosi d'avui. Per començar, necessitaré alguns voluntaris. Els que vulguin participar a l'espectacle, que pugin a l'escenari. Bueno, no sé si és que faig por a les noies, però en el dia d'avui només tinc nois com a voluntaris. Cap problema. Primer els faré entrar en el trànsit hipnòtic i una vegada ja estiguin hipnotitzats hauran de seguir les meves indicacions. Ara que ja estan hipnotitzats, passarem a fer una prova. Bé, joves, per començar, entreceu la mà dreta i la mà esquerra. Ben fort, més fort encara, amb totes les vostres forces. Ara podeu comprovar que no les podeu separar. Les vostres mans han quedat absolutament lligades. Absolutament. Atenció, quan jo digui la paraula Madagascar, les vostres mans quedaran lliures. 3, 2, 1, Madagascar. I ara passarem a la prova final. Atenció, quan la meva mà toqui el vostre cap, us haureu de convertir en l'animal que jo us indiqui. Benvolgut públic, disculpeu la interrupció, però hi ha un vehicle mal estacionat que està molestant i la grua està a punt de retirar-lo. La seva matrícula és 1963JFK. Si us plau, que el seu propietari vagi a treure'l. Ostres, és el meu cotxe, ho sento, me'n vaig. I què faig jo ara amb aquesta pobra gent? Ai, espera, Agustina, a veure. Quina era la paraula que havia fet servir el Morelius per hipnotitzar-los? Potser això servirà. Madagascar! Madagascar? Madagascar? Morelius, on ets? Hola, Agustina, què passa? Com què passa? Que tinc aquí aquesta gent fent soroll d'animals i t'estem esperant. On estàs? És que se m'ha dit el cotxe a la grua i he d'anar a buscar el dipòsit. Però què m'estàs dient? Com a mínim digue'm com puc treure'ls del trànsit hipnòtic. No els podem deixar així per sempre, no? Doncs la veritat és que no estaria malament, Escolta bé, és molt fàcil. Només cal que cadascun d'ells, per ordre, surti davant del públic i faci el so del seu animal. Quan el públic s'animi a retornar-lo, acte seguit quedarà fora de la hipnosi. Així de fàcil. Esperem que el públic col·labori. Ho sento molt, Agustina, la veritat. No ho fa. Amb la boca, col·labori. Gràcies a tots.
Soneto 126 de Lope de Vega. Este soneto nos habla del amor, de lo que se siente al estar profundamente enamorado. Desmayarse. Atreverse. Estar furioso. Áspero, Tierno. Liberal, Esquivo. alentado, Mortal. difunto, Vivo. Leal, traidor, cobarde y animoso. no hallar fuera del bien centro y reposo. mostrarse alegre, triste, Humilde. Altivo. enojado, valiente, Fugitivo. Satisfecho. Ofendido, Receloso. Huir el rostro al claro desengaño. Beber veneno por licor suave. Olvidar el provecho. Amar el daño. Creer que un cielo en un infierno cabe. Dar la vida y el alma a un desengaño. Esto es amor. ¿quién lo probó? Lo sabe. Como dices. Y además, sordo, te acabo de preguntar si eres tonto o qué. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué? ¿De qué hablas? ¿Que me quedo con qué? ¿Qué de qué? Que si me das a escoger entre tonto o qué, elijo qué. Mira qué listo. ¿Qué pasa, colegas? ¿Por qué llaman mismo a este? ¿Por qué es tonto? Pues entonces llámalo tonto. Señores, bienvenidos al combate del año. En esta velada está en juego el gran cinturón de campeón de la Liga de Boxeo Don Bosco. Así es la pelea más esperada del momento. Así que con todo esto, desde la esquina azul, con más de 80 kilos de puro músculo y unos 75 de altura, el vigente campeón, el Cangrejo Loco.
Desde la esquina roja, con 1,78 m y 79 kilos, Johnny Pantera. Qué combate tan interesante. No os vamos a hacer esperar más. Así que dicho esto, que empiece el primer round. Tan complejo como pueda parecer el problema. En realidad, es muy sencillo. Ser o no ser. Es exactamente eso. Existir o no existir. Y en última instancia, vivir o morir. Morir es dormir. La vida está llena de tormentos y sufrimientos. Y la pregunta de Hamlet es si es mejor aceptar la existencia con su dolor inherente o rendirse y acabar con la vida. Ser o no ser se ha convertido en un amplio cuestionario existencial. Más allá de la vida o la muerte, la frase se ha convertido en una pregunta que cuestiona la propia existencia humana. Ser o no ser, actuar o no actuar, tomar medidas y posicionarse o no ante unas circunstancias. Ser o no ser, esa es la cuestión. Si es más noble para el alma soportar las flechas y pedradas del áspera fortuna, Formarse contra un mar de adversidades y darles fin en el encuentro. Morir, dormir. Nada más. Y si durmiendo terminaran las angustias y los mil ataques naturales, herencia de la carne, sería una conclusión seriamente deseable. Morir, dormir, dormir, tal vez soñar. Sí, ese es el estorbo. Pues ¿qué podríamos soñar en nuestro sueño eterno, ya libres del agobio terrenal? Es una consideración que frena el juicio y da tan larga vida a la desgracia. Pues, ¿quién soportaría los azotes e injurias de este mundo? El desmán del tirano, la afrenta del soberbio. Las penas del amor menospreciado. La tardanza de la ley, la arrogancia del karma, los insultos que sufre la paciencia. Pudiéndose dar cuentas uno mismo con un simple puñal, ¿quién llevaría esas cargas gimiendo y sudando bajo el peso de esta vida? Si no es porque el temor al más allá. Las tierras inexploradas de cuyas fronteras ningún viajero vuelve. Detiene los sentidos y nos hace soportar los males que tenemos antes que huir hacia otros que ignoramos. la conciencia nos vuelve unos cobardes. El color natural de nuestro ánimo se muzcle con el pálido matiz del pensamiento. Y empresas de gran peso e identidad, por tal motivo se desvían de su curso y ya no son acción. Pero alto, la bella Ofelia. Hermosa, en sus plegarias, escucha mis pecados. ¿Ser o no ser? Esa es la cuestión.
final de la nostra miscel·lània? Només ens queda dir que después de todo... Todo ha sido nada, a pesar de que un día lo fue todo. Después de nada, después de todo, sube que todo no era más que nada. Lindo todo, y el eco dice nada. Lindo nada, y el eco dice todo. Ahora sé que la nada lo era todo, y todo era ceniza de la nada. No queda nada de lo que fue nada. Era ilusión lo que creía todo, y que en definitiva era la nada. ¿Qué pensar que la nada fuera nada? Si más nada será después de todo, después de tanto todo.